La noche en Sevilla olía a azahar y a secretos guardados. Diego apretó la bandeja de plata contra su pecho mientras atravesaba el salón principal de la Bodega Montalvo, el restaurante de vinos más exclusivo de toda Andalucía. Sus zapatos negros, lustrados hasta parecer espejos, resonaban contra el suelo de mármol italiano. Cada paso era una mentira silenciosa. Parecía confiado, parecía tranquilo, parecía pertenecer a ese mundo. Pero la verdad pesaba más que la bandeja en sus manos. Tenía 26 años y llevaba 4 sirviendo copas de vino que costaban más que su alquiler mensual. 4 años esquivando miradas despectivas, 4 años tragándose el orgullo cada vez que algún cliente ebrio lo trataba como si fuera invisible. Pero Diego Reyes no era invisible. Era todo lo contrario. Era demasiado visible para su propia desgracia. Alto, de hombros anchos y manos callosas que delataban su origen humilde, Diego había crecido en Triana, el barrio gitano donde el flamenco nacía en cada esquina y la pobreza se transmitía como herencia familiar. Su padre había muerto en un accidente de construcción cuando él tenía 15 años, y su madre limpiaba casas desde entonces. Diego era su única esperanza, y él lo sabía. Por eso aguantaba las humillaciones con una sonrisa perfecta y un sí, señor, que le quemaba la garganta. Aquella noche de junio, el restaurante bullía con la élite sevillana. Empresarios con relojes de oro macizo, mujeres con perlas que parecían lágrimas petrificadas, conversaciones sobre inversiones en Portugal y escapadas a las Maldivas. Diego servía, observaba y memorizaba, porque él tenía un sueño, uno que guardaba como un tesoro en el fondo de su alma. Algún día tendría su propio lugar. Pequeño, humilde, pero suyo. Diego. La voz de Fernando. El jefe de sala cortó sus pensamientos como un cuchillo. Tabla número 7. La señorita Isabella acaba de llegar. El corazón de Diego dio un salto involuntario. Isabella Montalvo. La hija del dueño. La princesa intocable del imperio vinícola más poderoso del sur de España. Durante 4 años, Diego la había visto entrar y salir del restaurante como un fantasma elegante, siempre rodeada de pretendientes, siempre inalcanzable, siempre sola, a pesar de la multitud que la rodeaba. Se ajustó la chaquetilla negra del uniforme y caminó hacia la mesa. Allí estaba ella. Isabela Montalvo tenía 24 años, pero aparentaba llevar el peso de varias vidas sobre sus hombros. Cabello castaño oscuro recogido en un moño impecable, vestido de seda color vino tinto que probablemente costaba lo que Diego ganaba en 6 meses, y unos ojos verdes que parecían evaluar el mundo entero y encontrarlo insuficiente. A su lado, sentados como buitres alrededor de un cadáver, estaban sus amigos de siempre. Alejandra, la hija del alcalde, con su risa falsa y sus uñas perfectamente pintadas. Carlos, heredero de una cadena hotelera, con su arrogancia barata y su colonia cara. Y Miguel Ángel Cortés, el prometido oficial de Isabella, con su sonrisa de tiburón y sus ojos muertos. Miguel Ángel. Ese nombre hacía que a Diego se le revolviera el estómago sin razón aparente. Alto, rubio, educado en Inglaterra, propietario de 3 bodegas en La Rioja, el yerno perfecto para don Ramón Montalvo, el verdugo perfecto para cualquier sueño que Isabella pudiera tener. Buenas noches. Diego inclinó ligeramente la cabeza. ¿Desean ver la carta o prefieren que les recomiende algo? Miguel Ángel ni siquiera lo miró. Alejandra jugueteaba con su teléfono móvil. Carlos bostezó. Pero Isabella. Isabella levantó la vista, y por un instante, solo un instante microscópico, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, no de clase social ni de nombres, sino de algo más profundo, de almas atrapadas en jaulas diferentes pero igualmente doradas. El reserva del 98, dijo Miguel Ángel con voz monótona, como si estuviera pidiendo agua del grifo. Y la tabla de jamón ibérico. Rápido, tenemos prisa. Diego asintió y se giró, pero antes de dar 3 pasos, escuchó la voz de Isabella por primera vez en 4 años. Una voz ronca, casi rota, definitivamente real. Espera. Todos se giraron hacia ella. Miguel Ángel arqueó una ceja, molesto. Alejandra soltó una risita nerviosa. Carlos se encogió de hombros, y Diego se detuvo, sintiendo como el tiempo se estiraba como chicle barato. ¿El reserva del 98? Isabella miró a su prometido con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ese vino es para turistas con más dinero que educación, cariño. Se volvió hacia Diego. ¿Cuál recomendarías tú? El silencio en la mesa fue denso como el aceite. Miguel Ángel se puso rígido. Alejandra dejó de reír. Carlos abrió la boca como un pez fuera del agua. Y Diego. Diego sintió que estaba caminando sobre hielo delgado,
pero algo en los ojos de Isabella le dijo que ella quería ver si el hielo se rompía. El verdejo de rueda del 2001, señorita. Su voz salió firme, profesional. Cuerpo medio, notas cítricas con un toque de hierba recién cortada. Perfecto para esta noche de junio. Y si me permite sugerirlo, combina mejor con queso manchego semicurado que con jamón ibérico. Isabela sonrió, no una sonrisa social, una sonrisa verdadera que transformó su rostro como el sol quemando niebla. Es entonces. ¿Y el queso? Gracias. Diego, señorita. Gracias, Diego. Cuando se alejó, escuchó la voz envenenada de Miguel Ángel. ¿Desde cuándo dejas que el personal tome decisiones por ti, Isabella? Desde que el personal sabe más de vino que mi prometido, respondió ella con hielo en la voz. Diego sonrió para sus adentros mientras entraba en la cava. Pequeñas victorias. En su mundo, eso era lo único que tenía. La noche avanzó como todas las noches en la bodega Montalvo, con lujo, alcohol y conversaciones vacías. Diego servía mesas, esquivaba insultos disfrazados de bromas y contaba las horas para volver a su diminuto apartamento en Triana. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, como se siente la electricidad antes de una tormenta. A las 11 de la noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, Diego estaba recogiendo copas de una mesa abandonada cuando lo escuchó. Un golpe seco, el sonido de algo cayendo al suelo, y luego una voz que conocía demasiado bien. «Suéltame, Miguel Ángel. He dicho que me sueltes». Diego dejó las copas sobre la mesa y caminó rápidamente hacia el origen del sonido. Allí, en el pasillo que conducía a los baños privados, Isabella forcejeaba con su prometido. Miguel Ángel la tenía agarrada del brazo, sus dedos blancos por la presión, sus ojos inyectados de rabia y whisky escocés. ¿Quién te crees que eres para humillarme delante de todo el mundo? Su voz era un gruñido. ¿Prefieres las opiniones de un camarero de mierda a las mías? Prefiero las opiniones de cualquiera a las tuyas. Isabela intentó liberarse, pero Miguel Ángel apretó más fuerte. Diego sabía lo que debía hacer: darse la vuelta, fingir que no había visto nada, mantener su trabajo. Su madre dependía de su salario. Su sueño dependía de ese salario. Todo dependía de que él mantuviera la boca cerrada y la cabeza baja. Pero había cosas más fuertes que el miedo, y el orgullo era una de ellas. Señor Cortés. Diego apareció en el pasillo, las manos en los bolsillos, la voz tranquila. El don Ramón está buscando a su hija. Creo que es urgente. Era mentira, pero era una mentira necesaria. Miguel Ángel soltó el brazo de Isabella como si quemara. Se giró hacia Diego con odio puro en los ojos. Un odio que Diego reconoció al instante. El odio del hombre rico hacia el pobre que osa intervenir en sus asuntos. Nadie te ha preguntado nada, camarero. Lo sé, señor, pero el don Ramón... Don Ramón está en su oficina. Miguel Ángel dio un paso hacia Diego. ¿Sabes qué pasa con los empleados que se meten donde no los llaman? Miguel Ángel, basta. Isabella se interpuso entre ambos, su voz temblando pero firme. Diego tiene razón. Mi padre me está esperando. También era mentira. Pero Isabella sabía jugar el mismo juego. Miguel Ángel los miró a ambos con desprecio. Luego, ajustándose la corbata de seda, escupió sus últimas palabras. Esto no se queda así, Isabella. ¿Y en cuanto a ti? Señaló a Diego con un dedo acusador. Vigila tu espalda, gitano de mierda. Se marchó dejando un rastro de colonia cara y amenazas baratas. Diego e Isabella se quedaron solos en el pasillo. Ella se frotaba el brazo, las marcas rojas de los dedos de Miguel Ángel todavía visibles en su piel pálida. Gracias, dijo Isabella sin mirarlo. No tenías por qué. Sí tenía, Diego la interrumpió. Nadie merece ser tratado así, ni siquiera las princesas en Torres de Marfil. Isabella levantó la vista, sorprendida, y por segunda vez esa noche sus ojos se encontraron de verdad. No como empleado y jefa, no como pobre y rica, sino como dos personas que acababan de reconocer algo en el otro, algo peligroso, algo inevitable. No soy ninguna princesa, murmuró ella. Y yo no soy ningún caballero, respondió Diego. Pero los dos sabemos mentir cuando es necesario. Isabella soltó una risa verdadera que sonó como cristales rotos y esperanza al mismo tiempo. Deberías irte, dijo ella finalmente. Miguel Ángel no bromea con sus amenazas. Es un cabrón integral, lo sé. Iba a decir peligroso. Es lo mismo. Se quedaron mirándose durante 3 segundos que parecieron 3 años. Luego Isabella asintió, se arregló el vestido y caminó hacia el salón principal con la cabeza alta y el alma magullada. Diego la vio irse y supo, con la certeza de quien lee su propia sentencia de muerte,
que aquella noche había cambiado algo fundamental en su vida. No, se equivocaba. 3 días después, Diego estaba limpiando mesas cuando Fernando, el jefe de sala, lo llamó a su oficina. Su expresión era sombría, casi compasiva. Diego sintió un vacío en el estómago. Diego, siéntate. Prefiero estar de pie. Fernando suspiró y puso un sobremanila sobre el escritorio. Don Ramón me ha pedido que te entregue esto. Tu liquidación. Efectivo inmediato. El mundo se detuvo. Diego miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué? Lo siento, chico. Órdenes de arriba. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Fernando desvió la mirada, incómodo. Han llegado denuncias graves sobre robos en la cava, botellas de vino desaparecidas, dinero del cajón de propinas, y todas las pruebas apuntan hacia ti. Eso es mentira. Diego golpeó el escritorio. Yo nunca he robado nada. Lo sé, Fernando susurró, pero Miguel Ángel Cortés es muy convincente y muy influyente. Y tú eres solo un camarero de Triana. La realidad cayó sobre Diego como un yunque. Miguel Ángel, su venganza, rápida, efectiva, devastadora. Y lo peor era que no había nada que pudiera hacer. Nadie creería a un empleado sobre la palabra del futuro yerno del dueño. Puedes denunciarlo, continuó Fernando, pero te costará más dinero del que tienes en abogados. Y al final, todos sabemos cómo terminan estas batallas. Diego tomó el sobre. Dentro había 3.000 euros. El precio de su silencio, el precio de su dignidad, el precio de 4 años de trabajo y sueños. Salió de la bodega Montalvo por última vez aquella tarde de junio. El sol caía sobre Sevilla como miel derretida, pero Diego solo sentía frío. Caminó por las calles empedradas del centro hasta llegar al Guadalquivir. Se sentó en la orilla y miró el agua marrón y espesa que fluía hacia ninguna parte. Podría rendirse, volver a la construcción como su padre, aceptar que los sueños eran para gente como Isabela, no para gente como él. Pero entonces recordó algo que su madre le decía cuando era niño. Los reyes no nos rendimos, mijo. Caemos, pero siempre nos levantamos. Diego abrió el sobre y contó el dinero. 3.000 euros. No era mucho, pero era algo, y algo era mejor que nada. Se levantó, se sacudió el polvo invisible de los pantalones y caminó hacia Triana con un plan formándose en su cabeza. Si el mundo no le iba a dar un lugar, él se lo crearía. Pequeño, humilde, pero suyo. Mientras tanto, en el despacho de don Ramón Montalvo, Isabella leía un informe que su padre acababa de mostrarle. Un informe sobre robos, sobre Diego Reyes, sobre pruebas que aparecieron de la nada exactamente 3 días después de aquella noche en el pasillo. Isabella no era tonta. Había crecido entre tiburones vestidos de traje y había aprendido a oler la sangre en el agua. Y esto apestaba a Miguel Ángel. Dobló el informe cuidadosamente y lo dejó sobre el escritorio de caoba. ¿Tú te crees esto, papá? Don Ramón Montalvo, 62 años, cabello gris perfectamente peinado y bigote de mosquetero, la miró con cansancio. No importa lo que yo crea, Isabela. Importa lo que puedo probar. Y no puedo probar nada. Pero sabes que es una trampa. Sé muchas cosas. Y también sé que Miguel Ángel será mi yerno dentro de 6 meses. Y que sus conexiones me abrirán puertas en Francia que necesito desesperadamente. Isabella sintió náuseas. Siempre había sabido que su matrimonio era una transacción comercial, pero escucharlo dicho tan crudamente era otra cosa. ¿Y qué hay de la justicia? La justicia es para quien puede pagarla, hija. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Isabella se levantó y salió del despacho sin decir palabra. Aquella noche, sola en su dormitorio del ático familiar, mirando Sevilla extenderse bajo su ventana como un mar de luces, Isabella Montalvo tomó una decisión. Averiguaría la verdad. Y si la verdad era lo que sospechaba, haría algo al respecto, aunque le costara todo, porque había cosas más fuertes que el miedo, y la culpa era una de ellas. 4 meses pasaron como agua entre los dedos. Diego trabajó día y noche, como repartidor de pizzas por las mañanas, como barman en un tugurio de mala muerte por las noches, como músico callejero los fines de semana. Cada euro que ganaba lo guardaba en una lata de galletas escondida bajo su cama. Su madre lo miraba con preocupación y orgullo a partes iguales. Y entonces, un día de octubre, Diego firmó el contrato de alquiler del local más pequeño, más feo y más perfecto de todo Triana. 20 metros cuadrados en una callejuela que nadie visitaba. Paredes desconchadas, suelo de cemento agrietado, una barra de madera que parecía sobrevivir por pura terquedad. Pero era suyo. Le puso nombre en honor a su padre, el Refugio de Paco. Un bar de vinos y tapas, nada lujoso, nada pretencioso,
solo honesto, como su padre había sido. La noche de la inauguración llegaron 5 personas. Su madre, que lloró durante una hora, 2 vecinos curiosos y Manolo, su mejor amigo de la infancia, que trajo una guitarra y tocó flamenco hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Diego sirvió vino barato en copas de cristal compradas en el mercadillo. No era la bodega Montalvo. Era mejor. Era suyo. Mientras tanto, a solo 3 kilómetros de distancia, Isabella Montalvo se probaba el vestido de novia más caro de toda Andalucía y se preguntaba si sería posible morir de claustrofobia emocional. Su boda con Miguel Ángel estaba programada para diciembre. Faltaban 2 meses, 60 días, 1440 horas para encontrar una salida que no existía. Pero el destino, ese hijo de puta impredecible, tenía otros planes. Noviembre llegó a Sevilla con lluvias que lavaban las calles, pero no las conciencias. Isabella Montalvo llevaba semanas sin dormir bien. Cada noche las pesadillas la perseguían. Diego siendo arrastrado fuera del restaurante, Miguel Ángel sonriendo con dientes de lobo, su padre contando billetes mientras ella se ahogaba en un vestido de novia blanco como un sudario. Aquella mañana de martes, Isabella despertó con una certeza que le quemaba el pecho como ácido. Tenía que saber la verdad. No podía casarse con un hombre que posiblemente había destruido la vida de un inocente. No podía vivir con esa duda comiéndole las entrañas como un cáncer silencioso. Se vistió con un traje pantalón negro de Armani, recogió su cabello en una cola de caballo alta y bajó al restaurante. Eran las 10 de la mañana y el lugar estaba vacío, preparándose para el almuerzo. Las sillas volteadas sobre las mesas parecían soldados muertos en un campo de batalla. Encontró a Fernando en la cava, haciendo inventario con su tablet y su expresión perpetuamente cansada. «Fernando, necesito hablar contigo». El hombre levantó la vista, sorprendido. Isabella Montalvo nunca bajaba a la cava. Las princesas no pisaban los sótanos. «Señorita Isabella, ¿ocurre algo?» «Diego Reyes, quiero saber exactamente qué pasó. Y quiero la verdad, no la versión oficial». Fernando palideció. Miró hacia la puerta como si esperara que alguien apareciera para salvarlo. Nadie vino. «Señorita, yo solo seguí órdenes de su padre. Mi padre siguió órdenes de Miguel Ángel». Isabella se acercó, su voz bajando a un susurro peligroso. «Y tú sabes que Diego no robó nada. Lo vi en tus ojos aquel día. Lo veo ahora». Fernando dejó la tablet sobre un barril de roble. Tenía 53 años, 3 hijos en la universidad y una hipoteca que lo ahogaba. No podía permitirse perder su trabajo, pero tampoco podía permitirse perderse a sí mismo. «Las botellas desaparecieron la noche del 23 de junio», comenzó, su voz apenas audible. «3 botellas del Reserva del 98, las mismas que Miguel Ángel había pedido aquella noche. Las cámaras de seguridad mostraban a Diego entrando a la cava solo. Y las grabaciones fueron editadas, mal editadas. Se nota el corte. Alguien borró los minutos previos y posteriores, y cuando revisé el registro manual, faltaban 2 páginas, arrancadas». Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién tiene acceso a las cámaras?» «Seguridad, tu padre. Y Miguel Ángel, desde que tu padre le dio acceso total como futuro socio». Ahí estaba, la confirmación que Isabella había temido y esperado al mismo tiempo. Miguel Ángel había orquestado todo. Había robado las botellas él mismo, había editado las grabaciones, había destruido pruebas y había arruinado la vida de Diego por el simple placer de castigar a alguien que había osado intervenir en sus asuntos. «¿Por qué no dijiste nada?» Isabella apenas podía controlar el temblor en su voz. «Porque tengo familia, señorita. Porque Miguel Ángel Cortés tiene el poder de arruinarme con una llamada telefónica. Porque...» Fernando bajó la cabeza. «Porque soy un cobarde». Isabella quería gritarle, abofetearlo, hacerlo sentir la misma impotencia que Diego debió sentir. Pero solo sintió una profunda tristeza. Porque Fernando no era diferente a ella. Los dos eran prisioneros de jaulas doradas, demasiado asustados para romper los barrotes. «Gracias por decirme la verdad», dijo finalmente. «¿Qué va a hacer?» «Todavía no lo sé. Pero algo». Salió de la cava con las piernas temblando. Subió su Mercedes plateado y condujo sin rumbo por Sevilla durante una hora. Las calles pasaban como borrosas acuarelas bajo la lluvia fina que había comenzado a caer. Y entonces, como si una fuerza invisible guiara el volante, se encontró en Triana. El barrio parecía un mundo completamente diferente. Casas bajas con fachadas de colores, ropa colgada entre balcones,
el olor a pescado frito mezclándose con el de café recién hecho. Niños jugando fútbol en callejones estrechos, abuelas sentadas en sillas de plástico vigilando el mundo, guitarras sonando desde alguna ventana abierta. Isabella se sintió como una extraterrestre en su propio planeta. Apareció el coche y caminó sin saber exactamente qué buscaba. Y entonces lo vio. Un letrero de madera pintado a mano que colgaba sobre una puerta verde desteñida. El refugio de Paco. Su corazón se detuvo, porque frente a esa puerta, limpiando la ventana con movimientos circulares y concentrados, estaba Diego Reyes. Se veía diferente, más delgado, la barba de 3 días convertida en una corta pero cuidada, camiseta blanca manchada de pintura, pantalones vaqueros gastados. Pero seguía siendo él. La misma postura orgullosa, los mismos hombros anchos, la misma intensidad en cada gesto. Isabella se quedó paralizada en la acera opuesta, observándolo como si fuera una aparición. 4 meses. Había pasado 4 meses sin saber si Diego estaba bien, si había sobrevivido, si la odiaba. Diego terminó de limpiar la ventana y se giró. Sus ojos se encontraron a través de la calle estrecha. Durante 3 segundos el tiempo se detuvo. Luego Diego dejó el trapo sobre el alféizar y cruzó la calle con pasos lentos, deliberados, como un torero acercándose al toro. Vaya, dijo cuando estuvo frente a ella, su voz neutral como agua destilada. La princesa ha salido de su torre. Diego, ¿yo? ¿Has venido a asegurarte de que la basura está donde debe estar? ¿En los barrios pobres? ¿Lejos de tu vista? Las palabras cortaban como cristales. Isabella las merecía todas. Vine a disculparme. Diego soltó una risa seca, sin humor. Ah, qué bien. Una disculpa. Eso seguro paga mi alquiler y alimenta a mi madre. Gracias, señorita Montalvo. Muy generosa de su parte. Yo no sabía. Isabella sintió las lágrimas quemando sus ojos. Te juro que no sabía que Miguel Ángel que había mentido, que había falsificado pruebas, que había destruido mi reputación. Diego se acercó más, su voz bajando a un susurro feroz. Pues ahora lo sabes. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a cancelar tu boda de cuento de hadas? ¿Vas a denunciar al hijo de puta que será tu marido? No lo sé, Isabella susurró, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Pero no puedo casarme con él sabiendo. Claro que puedes. La gente como tú siempre puede, porque tienen opciones. Yo no tenía opciones cuando me echaron. Yo no tenía opciones cuando tuve que trabajar 18 horas diarias para reunir dinero. Tú, tú tienes todas las opciones del mundo. Isabela lo miró a los ojos, y allí vio todo lo que Diego había perdido. No solo el trabajo, su dignidad, su confianza, su fe en que el mundo podía ser justo. Y lo peor era que ella había sido parte de esa destrucción, aunque fuera por omisión. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes toda la razón. Soy una cobarde, una privilegiada cobarde que nunca ha tenido que pelear por nada. Pero, respiró profundamente, quiero hacer las cosas bien. Dime qué puedo hacer, lo que sea. Diego la estudió durante un largo momento. Luego señaló el bar detrás de él. ¿Ves eso? Lo construí yo, con mis manos, con dinero que gané limpiando baños y repartiendo pizzas. No es la bodega Montalvo, no tiene 3 estrellas Michelin, pero es mío, y nadie puede quitármelo. Es hermoso. Isabella dijo honestamente, no mientas, es una mierda. Las paredes están llenas de humedad, la barra se tambalea y el techo gotea cuando llueve. Pero es honesto, y eso es más de lo que puedo decir de tu mundo. Isabella asintió. No había nada que pudiera decir para defenderse. Diego tenía todo el derecho de odiarla. ¿Qué tal si tomo una copa?, preguntó suavemente, para probar si eres tan buen camarero como decían. Diego arqueó una ceja, sorprendido por la propuesta. Luego, con un gesto que podía ser una invitación o un desafío, señaló la puerta del bar. Adelante. Pero aquí no aceptamos tarjetas de crédito doradas. Entraron al refugio de Paco. El interior era exactamente como Diego había descrito, pequeño, humilde, honesto. 6 mesas de madera desgastada, una barra que efectivamente se tambaleaba ligeramente, paredes pintadas de un amarillo que intentaba ser alegre pero resultaba melancólico. Pero había algo más. Había calidez, había alma, había música de flamenco sonando bajito desde un viejo equipo de sonido. Isabella se sentó en un taburete de la barra. Diego se colocó del otro lado, en su elemento natural, y por un momento fue como si nunca hubieran salido de la bodega Montalvo. Excepto que ahora los roles estaban invertidos. Ahora Diego era el dueño. Ahora él tenía el poder. ¿Qué te sirvo? Sorpréndeme. Diego sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Eso puedo hacerlo.
Desapareció en la trastienda y regresó con una botella sin etiqueta. Sirvió 2 copas de un vino dorado que brillaba como oro líquido bajo la luz tenue del bar. Es un vino de cosecha propia. Bueno, no exactamente propia. Mi tío tiene viñedos en Jerez, nada fancy, pero honesto. Isabella tomó un sorbo. El vino explotó en su boca, seco pero afrutado, con notas de manzana verde y un toque de miel. Era perfecto. Era mejor que la mitad de los vinos de 5 estrellas que servían en el restaurante de su padre. Es increíble. No tienes que mentir para hacerme sentir mejor. No estoy mintiendo. Isabella tomó otro sorbo. Es sinceramente increíble. Deberías venderlo a restaurantes. Nadie compra vino de un bar de Triana, y aunque quisieran, no tengo contactos ni dinero para embotellado profesional ni licencias de distribución ni... Yo tengo todo eso. Las palabras salieron antes de que Isabella pudiera detenerlas. Diego la miró como si hubiera sugerido volar a la luna en bicicleta. ¿Qué? Tengo contactos. Tengo acceso a distribuidores. Conozco a todos los sommeliers importantes de Andalucía. Podría ayudarte. ¿Por qué? La voz de Diego era pura desconfianza. ¿Para lavar tu conciencia? ¿Para sentirte menos culpable cuando te cases con el cabrón que me arruinó la vida? Isabella dejó la copa sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Porque me importa una mierda casarme con Miguel Ángel. Porque llevo meses sintiéndome como si me estuviera ahogando. Porque cuando te vi defender tu orgullo aquella noche en el pasillo, vi algo que no había visto en años. Valentía real. No la valentía falsa de mi mundo, donde ser valiente significa elegir entre Chanel o Dior, sino la valentía de alguien que arriesga todo por hacer lo correcto. Diego guardó silencio. En el equipo de sonido, una canción de Camarón de la Isla llenaba el espacio entre ellos. No te conozco, dijo finalmente. No sé quién eres realmente debajo de ese traje de diseñador y esa educación parisina, pero en el pasillo aquella noche, por un segundo, vi a alguien real, alguien atrapado, como yo. Estoy atrapada, Isabela susurró, en una boda que no quiero, en una vida que no elegí, en un mundo donde la única moneda que importa es el dinero y las apariencias, y no sé cómo salir. Entonces no salgas. Diego se inclinó sobre la barra, sus ojos oscuros clavándose en los verdes de ella. Quédate en tu jaula dorada. Cásate con tu príncipe de mierda. Vive tu vida perfecta y déjame vivir la mía. Porque lo que menos necesito es tu compasión o tu culpa o tu ayuda. Lo que necesito es que me dejen en paz. Isabella sintió cada palabra como una bofetada. Se levantó del taburete, buscó en su bolso y dejó un billete de 50 euros sobre la barra. El vino vale 10 veces eso, dijo, y tienes razón. No me conoces, pero tampoco te conoces a ti mismo si crees que puedes construir un imperio siendo amable solo con gente de tu clase social. El resentimiento es válido, Diego, pero no te lleva a ninguna parte. Salió del bar sin mirar atrás. La lluvia había arreciado y no tenía paraguas, pero no le importaba. Dejó que el agua fría le empapara el cabello y el traje de Armani mientras caminaba de vuelta a su coche. Se sentía extrañamente viva, extrañamente libre, extrañamente esperanzada, porque por primera vez en meses había dicho la verdad. Y la verdad, aunque doliera, era mejor que todas las mentiras bonitas que había estado viviendo. Diego se quedó mirando el billete de 50 euros durante 5 minutos. Luego lo guardó en el cajón y sirvió otra copa del vino sin etiqueta. La bebió de un trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta. Isabella Montalvo era peligrosa, no porque fuera mala, sino porque era exactamente lo contrario. Era lo suficientemente buena para hacerle creer que las cosas podían ser diferentes. Y Diego no podía permitirse ese lujo. Los sueños eran para gente con redes de seguridad. Él solo tenía el vacío esperando si caía. Pero mientras limpiaba la copa, no pudo evitar sonreír, porque Isabella tenía razón en algo. El resentimiento no lo llevaría a ninguna parte. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de dejar ir el pasado y concentrarse en el futuro, aunque ese futuro doliera como el infierno. Los siguientes días fueron extraños para ambos. Diego se concentró en su bar con una intensidad feroz. Mejoró el menú, contrató a un amigo para arreglar el techo, pintó las paredes de un verde oliva que le recordaba a los campos de su infancia. Y lentamente, muy lentamente, los clientes comenzaron a llegar. Primero fueron vecinos curiosos, luego amigos de vecinos. Después gente que había escuchado sobre el bar del tipo que hacía el mejor vino casero de Triana. En 2 semanas, el refugio de Paco tenía fila los fines de semana.
Diego trabajaba 16 horas diarias, pero era diferente antes. Ahora trabajaba para sí mismo, y eso hacía toda la diferencia del mundo. Isabella, por su parte, se sumergió en una investigación obsesiva. Contrató a un investigador privado para que revisara todas las transacciones de Miguel Ángel en los últimos 5 años. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Sobornos a inspectores sanitarios, fraude fiscal, incluso vínculos con un escándalo de lavado de dinero en Gibraltar. Miguel Ángel Cortés no era solo un cabrón, era un criminal. Armada con esa información, Isabella se presentó en el despacho de su padre una lluviosa tarde de noviembre. Don Ramón estaba revisando contratos, su bigote temblando mientras leía números que probablemente representaban fortunas. Papá, tenemos que hablar. Isabela, estoy ocupado. La boda es en 3 semanas y todavía hay. No va a haber boda. Don Ramón levantó la vista, su expresión pasando de la irritación a la alarma en medio segundo. ¿Qué has dicho? Isabella puso el dossier del investigador privado sobre el escritorio. 70 páginas de evidencia meticulosamente documentada. Miguel Ángel es un criminal. Lee esto. Todo. Y luego dime si todavía quieres que me case con él. Don Ramón abrió el dossier. Isabella observó su rostro mientras leía. La incredulidad inicial, la comprensión gradual, el horror final. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quitó las gafas para frotarse los ojos cansados. Dios mío. Dios mío, ¿qué papá? Dios mío, no puedo creer que casi destruimos nuestra reputación asociándonos con este hombre. Oh, Dios mío, no puedo creer que casi vendí a mi hija a un monstruo. Las dos cosas. Don Ramón susurró. Isabella, yo no sabía. Pero deberías haber sabido. Deberías haber investigado. Deberías haber protegido a tu hija en lugar de proteger tu cuenta bancaria. Las palabras eran duras, pero justas. Don Ramón asintió lentamente. ¿Qué quieres hacer? Cancelar la boda. Hoy. Ahora. Y denunciarlo. Aunque nos salpique. Aunque perdamos dinero. Aunque la prensa nos devore vivos. Don Ramón se levantó de su silla. Era un hombre mayor, cansado, que había construido un imperio con las manos y estaba viendo cómo ese imperio se sostenía sobre cimientos de corrupción. Y por primera vez en su vida eligió hacer lo correcto. Llama a nuestros abogados. Isabella sintió que un peso de 1000 toneladas se levantaba de sus hombros. Abrazó a su padre y don Ramón, ese hombre que nunca mostraba emociones, la abrazó de vuelta con fuerza. Hay algo más. Isabela se separó. Diego Reyes, el camarero que despediste, era inocente. Miguel Ángel falsificó todas las pruebas. Don Ramón cerró los ojos. Lo sé. ¿Qué? Lo supe desde el principio. Pero elegí no ver. Elegí proteger mis intereses. Elegí ser un cobarde. Isabella sintió rabia y compasión en igual medida. Su padre era humano, falible, aterrador en su honestidad. Entonces arréglalo. Arregla lo que rompiste. ¿Cómo? Empieza por decirle la verdad. Aquella noche, Diego estaba cerrando el bar cuando escuchó un golpe en la puerta. Eran las 11:30, demasiado tarde para clientes. Abrió con precaución y se encontró cara a cara con don Ramón Montalvo. El hombre más poderoso de Sevilla estaba parado en su puerta, bajo la lluvia, con un paraguas negro y una expresión de profunda vergüenza. Señor Reyes, ¿puedo pasar? Diego no confiaba en él, pero la curiosidad era más fuerte que el resentimiento. Adelante. Se sentaron en la barra. Diego no ofreció vino. Don Ramón no lo pidió. El silencio se extendió como melaza. Vine a disculparme, dijo finalmente don Ramón, y a ofrecerle compensación. Lo que le hicieron, lo que yo permití que le hicieran, fue inexcusable. ¿Compensación? Diego soltó una risa amarga. ¿Cree que el dinero arregla que me quitara mi dignidad? No. Pero es todo lo que puedo ofrecer. Eso y la verdad. Don Ramón procedió a contarle todo, las pruebas falsificadas, el plan de Miguel Ángel, su propia cobardía. Diego escuchó sin interrumpir, su mandíbula apretada, sus puños cerrados sobre la barra. Mi hija canceló la boda esta tarde, terminó don Ramón, y mañana presentaremos cargos contra Miguel Ángel Cortés. El escándalo será enorme. Probablemente perdamos clientes, pero es lo correcto. Diego procesó la información. Isabella había cancelado la boda. Isabella lo había defendido. Isabella había elegido la verdad sobre la comodidad. ¿Qué quiere de mí? Nada. Don Ramón se levantó. Solo quería que supiera la verdad, y que supiera que mi hija es mejor persona de lo que yo jamás seré. Se dirigió hacia la puerta. Diego lo detuvo con una palabra. Espere. Don Ramón se giró. Su hija vino aquí hace una semana. Me ofreció ayuda. Yo la rechacé. Fui un imbécil. Fue herido. Es diferente. ¿Ella está bien?
Don Ramón sonrió tristemente. Está asustada, fuerte y completamente decidida a reconstruir su vida en sus propios términos. Me recuerda a usted, señor Reyes. Se marchó dejando a Diego con más preguntas que respuestas. Y con una certeza creciente. Isabela Montalvo no era una princesa en una torre, era una luchadora en una jaula. Y tal vez, solo tal vez, merecía una oportunidad. 2 días después, el escándalo estalló en todos los periódicos de Andalucía. Heredero vinícola acusado de fraude y soborno. Miguel Ángel Cortés fue arrestado en su casa de La Rioja. Las pruebas eran abrumadoras. Su imperio se desmoronó en 72 horas. Isabella enfrentó la tormenta mediática con la cabeza alta. Dio entrevistas. Admitió errores. Se disculpó públicamente con Diego sin nombrarlo directamente. Y lentamente, muy lentamente, la gente comenzó a respetar su valentía. El refugio de Paco se convirtió en el bar más famoso de Triana casi de la noche a la mañana. No por el vino, aunque era excepcional, sino porque la gente quería ver al hombre que había inspirado a Isabella Montalvo a romper su jaula. Diego manejaba la atención con la misma gracia con que manejaba todo, con trabajo duro y poca conversación. Pero cada noche antes de cerrar, miraba hacia la puerta esperando ver aparecer a una mujer de cabello castaño y ojos verdes. Ella no vino. Hasta que una noche de diciembre, con la Navidad acercándose y Sevilla cubierta de luces que parecían estrellas caídas, Isabella Montalvo empujó la puerta del refugio de Paco con el corazón en la garganta. Diego estaba limpiando copas. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y esta vez, ninguno de los dos apartó la mirada. Cuando dos almas rotas se encuentran en la tormenta, Isabella cerró la puerta tras de sí y el sonido resonó en el pequeño bar como un disparo. Fuera, Sevilla brillaba con luces navideñas que convertían la ciudad en un cuento de hadas. Dentro, solo existían 2 personas y 4 meses de palabras no dichas. Diego dejó la copa que estaba limpiando con cuidado calculado. No dijo nada. No preguntó qué hacía ella allí. Simplemente esperó, porque había aprendido que las cosas importantes no se apresuraban. Isabella caminó hacia la barra con pasos que intentaban ser seguros, pero temblaban ligeramente. Llevaba unos vaqueros desgastados que Diego nunca le había visto usar, una chaqueta de cuero negro y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada castaña. Se veía diferente, real, hermosa de una manera que no tenía nada que ver con vestidos de diseñador o maquillaje profesional. «Hola», dijo ella, y su voz sonó como cristal rompiéndose suavemente. «Hola», respondió Diego. Silencio. Pero no era un silencio incómodo, era el silencio de 2 personas que tienen tanto que decir que no saben por dónde empezar. «Vi las noticias», Diego rompió finalmente el hielo. «¿Cancelaste la boda?» «Sí». «¿Denunciaste a Miguel Ángel?» «Sí». «¿Arriesgaste todo?» «No», Isabella negó con la cabeza. «No arriesgué nada, porque lo que tenía antes no valía la pena conservar. Las cosas que importan», levantó la vista hacia él, «no se pueden comprar ni vender». Diego sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso, algo como esperanza. «¿Quieres una copa? ¿Sigues sirviendo ese vino sin etiqueta?» «Ahora tiene distribuidor, y pedidos de 3 restaurantes en Málaga». Isabella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Me alegro por ti». «¿Tu padre me ayudó?», Diego admitió mientras servía 2 copas. «Vino hace 2 semanas. Me ofreció contactos. Al principio lo rechacé. Luego me di cuenta de que rechazar ayuda solo porque viene del lugar equivocado es tan estúpido como aceptarla sin cuestionarla. Mi padre es un buen hombre que tomó malas decisiones». Isabel aceptó la copa, como la mayoría de nosotros. «¿Incluyéndote?» «Especialmente yo». Bebieron en silencio. El vino sabía diferente esta vez, más dulce, más complejo, como si hubiera madurado junto con ellos. «Siento lo que dije la última vez que estuviste aquí». Diego dejó su copa sobre la barra. «Fui cruel. Tú no merecías eso». «Sí merecía eso». Isabela lo interrumpió. «Y más, Diego, yo sabía que algo no estaba bien con Miguel Ángel desde hace años. Sabía que era un hombre horrible, pero lo ignoré porque era más fácil, porque mi vida estaba planificada y cambiar los planes daba miedo. Y tú pagaste el precio de mi cobardía. No eres responsable de lo que él hizo. Pero soy responsable de lo que yo no hice, de las preguntas que no hice, de las investigaciones que no ordené, de las veces que te vi trabajar en el restaurante durante 4 años y nunca me detuve a pensar que eras una persona real con sueños y problemas y una vida más allá de servirme vino». Las palabras colgaban en el aire como confesiones en una iglesia vacía.
Diego rodeó la barra y se sentó en el taburete junto a Isabella. Ya no había barrera física entre ellos, solo verdad cruda y dolorosa. ¿Sabes qué es lo irónico? Diego miró su copa. Aquella noche en el pasillo, cuando te defendí de Miguel Ángel, no lo hice porque fuera valiente. Lo hice porque estaba harto, harto de ver a gente como él tratando a los demás como basura, harto de ser invisible, harto de... Se detuvo. ¿De qué? De fingir que no me importabas. Isabella se giró hacia él tan rápido que casi derrama su vino. ¿Qué? Diego soltó una risa sin humor. Durante 4 años te observé entrar y salir de ese restaurante. Te vi reír con gente que no te caía bien. Te vi fingir ser feliz cuando estabas destrozada. Te vi ser exactamente lo que todos esperaban que fueras. ¿Y yo? Yo veía más allá de eso. Veía a alguien tan atrapado como yo. Solo que tu jaula era de oro y la mía de hierro oxidado. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado conteniendo durante años. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, silenciosas pero implacables. No llores, Diego susurró, pero su voz temblaba. No puedo evitarlo. Isabella se limpió las mejillas con el dorso de la mano, porque nadie en mi vida entera me había visto realmente. Todos ven a la heredera, a la hija de don Ramón, a la mujer educada en París, pero tú viste a Isabella, solo Isabella. Isabella es más que suficiente. Las palabras flotaron entre ellos como promesas. Diego levantó una mano y con infinita delicadeza limpió una lágrima de la mejilla de Isabella con su pulgar. El contacto fue eléctrico, simple, devastador. No sé qué estoy haciendo, Isabella admitió. Mi vida está hecha un desastre. La prensa me persigue. Perdí la mitad de mis supuestos amigos. Mi padre y yo apenas empezamos a reconstruir nuestra relación. Y yo vine aquí porque no podía pasar un día más sin decirte que... Se detuvo. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado aterradoras. ¿Qué? Diego se acercó más, su voz apenas un susurro. Que cuando pienso en el futuro, en quién quiero ser, en la vida que quiero construir, tú estás ahí. En cada versión, en cada posibilidad. Y no sé si es locura o destino o simplemente el resultado de 4 meses tratando de olvidarte y fracasando miserablemente. Diego sonrió. Y esta vez fue una sonrisa completa, genuina, hermosa. No es locura, porque yo también te veo en mi futuro. Y me aterroriza porque somos de mundos completamente diferentes, y probablemente terminaremos haciéndonos daño y... Isabela lo calló poniendo un dedo sobre sus labios. O probablemente terminaremos construyendo algo hermoso. O eso. Diego capturó su mano y la sostuvo como si fuera algo sagrado. Pero necesito que entiendas algo, Isabella. Yo no puedo ser tu rebelión, tu forma de escapar de tu vida anterior. Necesito que estés segura, porque yo ya no tengo nada más que perder excepto esto, excepto tú. Isabella se levantó del taburete. Diego hizo lo mismo, confundido. Ella se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. No eres mi rebelión, Diego Reyes. Eres mi elección. La primera elección real que hago en mi vida. Y si tú me aceptas con todo mi equipaje y mi pasado complicado y mi familia problemática, entonces quiero intentar esto. Quiero intentarnos. Diego la miró a los ojos. Esos ojos verdes que lo habían perseguido durante meses. Y vio la verdad allí, sin máscaras, sin mentiras. Solo una mujer rota pero valiente, dispuesta a arriesgarlo todo por algo real. Bésame, susurró Diego. ¿Qué? Si vamos a hacer esto, si vamos a arriesgar todo, entonces bésame ahora, porque necesito saber que es real, que no voy a despertar mañana y descubrir que fue un sueño. Isabella no necesitó más invitación. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de Diego. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil. Pero luego se profundizó, se volvió urgente, desesperado, como si trataran de compensar 4 años de miradas robadas y 4 meses de ausencia dolorosa. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Real? Diego susurró contra sus labios. Definitivamente real. Isabella rió, y fue el sonido más hermoso que Diego había escuchado en su vida. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, Diego tomó su mano. Te invito a cenar. Nada fancy. Solo tapas que preparé esta mañana y más de este vino milagroso. Y hablamos. De todo. De nosotros, de nuestros miedos, de nuestros sueños, de cómo 2 personas de mundos opuestos pueden construir uno nuevo juntos. Suena perfecto. Pasaron las siguientes 3 horas sentados en una mesa del rincón, comiendo aceitunas y jamón serrano, bebiendo vino y hablando como si no hubiera mañana.
Isabella le contó sobre su infancia solitaria en una mansión llena de sirvientes pero vacía de amor. Diego le habló de su padre y de cómo su muerte había cambiado todo. Isabella admitió que siempre quiso ser escritora, pero su padre la convenció de estudiar administración de empresas. Diego confesó que tocaba la guitarra en secreto y soñaba con componer flamenco. Cada confesión los acercaba más. Cada risa compartida tejía un hilo invisible entre ellos. Cada silencio cómodo construía cimientos más sólidos que el hormigón. ¿Sabes qué me dijiste la última vez que estuve aquí? Isabela preguntó mientras Diego servía la tercera copa de vino. Dijiste que el resentimiento no lleva a ninguna parte. Tenías razón. Pero también descubrí algo. El perdón tampoco lleva a ninguna parte si no viene acompañado de cambio. Y yo cambié, Diego. Dejé de ser la mujer que fingía. Ahora soy la mujer que elijo ser. ¿Y quién es esa mujer? Todavía lo estoy descubriendo. Isabella sonrió. Pero sé que es alguien que ya no tiene miedo de pelear por lo que quiere. Me gusta esa mujer. Bien, porque esa mujer está completamente enamorada de ti. Las palabras cayeron como bombas silenciosas. Diego se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Isabella respiró profundo. Ya no había vuelta atrás. Que estoy enamorada de ti. Probablemente desde aquella noche en el pasillo cuando te interpusiste entre Miguel Ángel y yo sin pensar en las consecuencias. O tal vez desde antes, desde alguna de esas cientos de veces que te vi trabajar con dignidad en un lugar que no te respetaba. No lo sé. Lo único que sé es que estos 4 meses sin ti fueron los más largos de mi vida, y que cuando cancelé esa boda no lo hice solo porque Miguel Ángel fuera un criminal. Lo hice porque no podía casarme con alguien cuando mi corazón pertenecía a otra persona. Diego dejó su copa sobre la mesa. Se levantó. Rodeó la mesa. Se arrodilló frente a Isabella, tomando sus manos entre las suyas. Isabella Montalvo, su voz temblaba, yo también estoy enamorado de ti, y me aterroriza porque nunca he tenido nada tan valioso que perder. Pero también me emociona porque por primera vez en mi vida siento que el futuro puede ser algo más que sobrevivir. Contigo podría ser vivir, realmente vivir. Isabela deslizó sus manos hacia el rostro de Diego, trazando la línea de su mandíbula con los pulgares. Entonces vivamos, juntos. Construyamos algo que no tenga nada que ver con mi apellido o tu pasado, algo completamente nuestro. Se besaron de nuevo, y esta vez fue diferente. Fue una promesa, un pacto. El comienzo de algo que ambos sabían que no sería fácil, pero valdría cada lágrima, cada pelea, cada momento de duda, porque el amor verdadero no era fácil. Era complicado y confuso y a veces dolorosamente imperfecto, pero era real, y lo real siempre valía la pena. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y cambios. Isabella se mudó de la mansión familiar a un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. No era lujoso, pero era suyo. Comenzó a escribir el libro que siempre había querido escribir, una novela sobre una mujer que encuentra su voz en los lugares más inesperados. Diego expandió el refugio de Paco al local contiguo, contrató a 2 empleados, diseñó un menú que combinaba tapas tradicionales con toques modernos, y su vino sin etiqueta, ahora con el nombre Lágrimas de Triana, se vendía en 20 restaurantes de toda Andalucía. Pero lo más importante, se construyeron juntos. Tuvieron peleas. Por supuesto que las tuvieron. Sobre dinero, sobre orgullo, sobre diferencias culturales que a veces parecían insalvables. Isabela se frustraba cuando Diego rechazaba su ayuda financiera por puro orgullo. Diego se sentía inseguro cuando Isabella asistía a eventos sociales donde él no encajaba. Pero siempre se encontraban de nuevo, siempre hablaban, siempre elegían el amor sobre el ego. Una noche de marzo, 6 meses después de aquel primer beso, Diego cerró el bar temprano. Isabela llegó confundida, preguntándose si algo malo había pasado. En lugar de eso, encontró el bar transformado. Velas por todas partes, música de guitarra española sonando suavemente, y Diego esperándola con un traje que claramente le había costado un mes de ganancias. ¿Qué es todo esto? Isabela miró alrededor maravillada. Esto, Diego tomó su mano, es yo siendo un maldito cursi y no importándome un carajo. La guió hacia el centro del bar donde había colocado una pequeña mesa con 2 sillas. Sobre la mesa, una botella de Lágrimas de Triana y 2 copas. Diego, déjame hablar antes de que pierda el valor. Diego respiró profundo. Hace 6 meses entraste por esa puerta y cambiaste mi vida. No porque me salvaras ni porque me ayudaras con el negocio, sino porque me viste.
El verdadero yo, no el camarero, no el pobre chico de Triana, sino Diego, solo Diego. Y eso es algo que nunca nadie había hecho. Las lágrimas ya corrían por el rostro de Isabella. Estos meses han sido los mejores y más aterradores de mi vida, porque amarte significa arriesgar todo lo que soy, pero también significa tener la oportunidad de ser más de lo que nunca imaginé. Contigo soy mejor, más valiente, más completo. Diego se arrodilló. Isabella ahogó un grito. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Este anillo no es de Tiffany's. Lo hizo un joyero de Triana con plata que fundí de monedas que mi padre coleccionaba. No vale una fortuna, pero vale algo más. Vale nuestra historia. Vale cada lágrima. Vale cada risa. Vale cada momento donde elegimos estar juntos contra todo pronóstico. Abrió la caja. El anillo era simple pero hermoso. Una banda de plata con una pequeña esmeralda verde del mismo color de los ojos de Isabella. Isabella Montalvo, ¿te casarías con un gitano orgulloso que te ama con cada fibra de su ser, aunque no tiene nada que ofrecerte excepto su corazón y un bar tambaleante en Triana? Isabella se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Diego Reyes, me casaría contigo 1000 veces, en este mundo y en todos los demás, porque tú me diste algo que el dinero nunca pudo comprar. Me diste libertad, me diste el coraje de ser yo misma, me diste amor verdadero. Y eso vale más que todos los imperios del mundo. ¿Ese es un sí? Es el sí más grande y más seguro de mi vida. Diego deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente como si hubiera sido hecho para estar allí desde siempre. Se abrazaron allí, en el suelo del bar, llorando y riendo al mismo tiempo. Te amo, Isabella. Te amo, Diego. ¿Sabes qué? Diego se separó ligeramente. La gente va a hablar. Van a decir que te casas por debajo de tu clase. Van a decir que yo me caso por interés. Van a hablar. Isabela lo interrumpió. Porque eso es lo que hace la gente. Pero nosotros vamos a vivir, vamos a construir, vamos a amar. Y algún día, cuando seamos viejos y estemos sentados en este mismo bar recordando esta noche, nos vamos a reír de todas las dudas y todos los miedos, porque habremos demostrado que el amor verdadero no conoce clases sociales ni apellidos, ni nada que los humanos inventamos para dividirnos. Suena perfecto. Suena a nosotros. La boda fue 6 meses después, en septiembre, cuando Sevilla se vestía de otoño dorado. No fue en una catedral lujosa ni en un hotel 5 estrellas. Fue en el patio del refugio de Paco, que Diego y un equipo de amigos habían transformado en un jardín mágico, con luces colgantes y flores silvestres. Asistieron 100 personas, la madre de Diego, que lloró durante toda la ceremonia, don Ramón, que caminó orgulloso junto a su hija hacia el altar improvisado, vecinos de Triana que habían visto crecer a Diego, empleados del restaurante que recordaban a Isabella, amigos que habían apoyado su historia contra todo pronóstico. Miguel Ángel Cortés estaba en prisión cumpliendo una sentencia de 8 años. Su imperio había colapsado completamente. Y aunque a veces Isabela sentía una punzada de culpa por el papel que había jugado en su caída, Diego le recordaba que la justicia no era venganza, era simplemente el balance restaurándose. Isabella llevaba un vestido simple de encaje blanco que había comprado en una boutique local. No tenía cola de 3 metros, ni costaba el equivalente a un coche. Pero la hacía sentir hermosa, la hacía sentir ella misma. Diego llevaba un traje gris oscuro que su madre había ajustado personalmente. Su cabello estaba peinado hacia atrás, su barba perfectamente recortada. Parecía un príncipe de cuento de hadas, excepto que era real y era suyo. Cuando el juez les preguntó si aceptaban, ambos respondieron sí, acepto, con voces que temblaban de emoción. Puede besar a la novia, y Diego besó a Isabella como si fuera la primera y última vez. La besó con todo el amor que había guardado durante años de soledad. La besó con gratitud por cada momento que los había llevado a este instante. La besó con promesas de un futuro incierto, pero hermoso. La fiesta duró hasta el amanecer. Hubo flamenco tocado en vivo por Manolo y sus amigos músicos. Hubo vino, lágrimas de Triana fluyendo como agua. Hubo risas y lágrimas y bailes y canciones. Hubo momentos donde Diego e Isabella simplemente se miraban desde lados opuestos del patio, sonriendo con la certeza de que habían encontrado algo que la mayoría de la gente pasaba la vida buscando. Al final de la noche, cuando todos los invitados se habían ido y solo quedaban ellos dos, Isabella y Diego se sentaron en la barra de su bar, descalzos, exhaustos, completamente felices. ¿Te arrepientes? Diego preguntó, aunque conocía la respuesta.
De nada. Isabella apoyó su cabeza en su hombro. ¿Y tú? Solo de haber tardado tanto en besarte. Isabella rió y levantó su copa de vino. Por nosotros, por las decisiones valientes, por el amor que encontramos en el lugar menos esperado. Por nosotros. Diego chocó su copa contra la de ella, por las princesas que eligen ser guerreras, y por los camareros que se atreven a soñar. Bebieron mientras Sevilla despertaba lentamente afuera. Una nueva pareja casada. Una nueva historia comenzando. Una nueva prueba de que el amor verdadero no conocía barreras cuando dos personas elegían luchar por él. 3 años después, el refugio de Paco se había convertido en uno de los destinos gastronómicos más respetados de Andalucía. No porque fuera lujoso, sino porque ofrecía algo que el dinero no podía comprar: autenticidad. Diego había logrado lo imposible: construir un imperio sin perder su alma. Isabella había publicado su primera novela, que se convirtió en un bestseller en España. La historia de una mujer que encuentra su voz resonó con miles de lectoras que se veían reflejadas en sus páginas. Ya estaba trabajando en la segunda. Y juntos habían fundado una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes de barrios desfavorecidos a recibir formación en hostelería, porque ambos sabían lo que era no tener oportunidades. Y ambos querían asegurarse de que otros las tuvieran. Una tarde de diciembre, 5 años después de aquella primera noche en el pasillo de la bodega Montalvo, Isabella entró al bar con una sonrisa misteriosa. Diego estaba revisando pedidos detrás de la barra. «Cierra los ojos», dijo ella. «¿Por qué?» «Confía en mí». Diego cerró los ojos. Escuchó pasos. Escuchó algo siendo colocado sobre la barra. Escuchó la respiración nerviosa de Isabela. «Abre». Sobre la barra había una pequeña caja blanca con un lazo azul. Diego la miró confundido. «Ábrela». Con manos temblorosas, Diego abrió la caja. Dentro había un minúsculo par de zapatos de bebé, blancos, perfectos, imposibles. Su corazón se detuvo. Levantó la vista hacia Isabella. Ella sonreía con lágrimas en los ojos. «¿Estás? Vamos a ser padres», Isabella susurró. «En 6 meses. Tú, yo y alguien que va a tener tu terquedad y mi tendencia a llorar en momentos inapropiados». Diego rodeó la barra más rápido de lo que nunca se había movido. Levantó a Isabella en brazos, haciéndola girar mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «Vamos a ser padres», repitió Diego, todavía procesando la noticia. «Nosotros. Un bebé que va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, que las barreras son solo ilusiones, que las personas valientes pueden cambiar sus destinos». Isabella tomó el rostro de Diego entre sus manos. «Un bebé que va a crecer en un hogar lleno de amor verdadero, no de oro falso». «Perfecto». Diego la besó suavemente. «Absolutamente perfecto». 6 meses después, en un hospital de Sevilla, nació Sofía Reyes Montalvo. Tenía los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre. Y cuando Diego la sostuvo por primera vez mirando ese pequeño milagro que él e Isabella habían creado juntos, supo con absoluta certeza que cada momento difícil había valido la pena. Porque ahora tenía todo. No dinero, ni fama, ni poder, sino algo mucho más valioso. Tenía una familia. Tenía amor. Tenía un propósito. Tenía una historia que valdría la pena contar algún día a su hija cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderla. La historia de cómo dos almas rotas se encontraron en medio de una tormenta y decidieron reconstruirse juntas. La historia de cómo el orgullo y el amor podían coexistir. La historia de cómo las princesas no necesitaban ser rescatadas porque podían salvarse a sí mismas, pero a veces elegían que alguien las acompañara en el viaje. Isabela, sosteniendo a Sofía mientras Diego las abrazaba a ambas, miró por la ventana del hospital. Sevilla se extendía bajo el sol de junio, brillante y hermosa e imperfecta, como la vida, como el amor, como todo lo que valía la pena. «¿En qué piensas?», Diego murmuró contra su cabello. «En que hace 5 años estaba atrapada en una vida que no elegí, y ahora estoy viviendo una vida que construí, contigo, con ella, y es caótica y complicada y a veces aterradora, pero es mía, es nuestra. ¿Cambiarías algo?». Isabella miró a Diego, ese hombre que había visto más allá de su fachada, que había arriesgado todo por defenderla, que había construido un imperio con sus propias manos, que la amaba no a pesar de sus defectos, sino incluyéndolos. No cambiaría ni un solo segundo, ni yo. Se quedaron así los tres mientras el sol se ponía sobre Sevilla pintando el cielo de naranjas y rosas y dorados. Una familia improbable, una historia imposible,
Una prueba viviente de que el amor verdadero no conocía clases sociales, ni apellidos, ni expectativas sociales. Solo conocía corazones dispuestos a arriesgarlo todo por alguien que valía la pena. Y en un pequeño bar en Triana llamado El Refugio de Paco, las copas esperaban ser llenadas con vino que sabía a lágrimas y victorias. Las mesas esperaban ser rodeadas de risas y conversaciones. Las paredes guardaban secretos de transformación y segundas oportunidades. Porque los finales felices no eran cuentos de hadas. Eran el resultado de decisiones valientes, de amor incondicional, de dos personas eligiendo estar juntas cada día a pesar de las dificultades. Y esta historia, la historia de Diego y Isabella, era la prueba de que los milagros sí existían. Solo había que tener el coraje de creer en ellos.